El 28 de septiembre del mismo año se registró un levantamiento armado contra Perón. Lo encabezó el general Benjamín Menéndez, que salió de Campo de Mayo al mando de 3 tanques y un par de centenares de hombres. La tentativa fue rápidamente sofocada. La fiesta del 17 de octubre siguiente se llevó a cabo en honor de Evita. Ya no se mencionaba su candidatura. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El 11 de noviembre se realizaron las elecciones nacionales. Era la primera vez que en la Argentina votaban las mujeres. Un caso típico fue el de 2 hermanas mellizas que a los 81 años depositaban el sufragio por primera vez en su vida. La fórmula Perón-Quijano triunfó con casi el doble de votos que los radicales Balbín-Frondizi. La vida de Evita se extinguía lentamente. El 1 de mayo pronunció su último discurso en público. El 4 de junio todavía alcanzó a acompañar a Perón mientras asumía su segunda presidencia y hasta se mantuvo parada en el auto que lo llevaba a la Casa de Gobierno. Pero ya era el final. El 26 de julio de 1952, por la noche, la cadena nacional de radiodifusión anunció que a las 20:25 de ese día, la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación, había entrado en la inmortalidad. Había muerto Eva Perón. Evita. La Eva. Solo tenía 33 años. Muerta Evita, era como si el peronismo perdiera brillo y se achicara. En realidad, había otros factores de decadencia. La situación económica se había vuelto difícil. Una política dispendiosa que había invertido mucho en acción social y obras públicas mostró su fragilidad. Un par de malas cosechas complicaron todo. Mientras descendía el nivel de vida, la oposición a Perón se incrementó. Mientras Perón hablaba en la Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953, estallaron 2 bombas que causaron 6 muertos y muchos heridos en la multitud. Ante el clamor de venganza, Perón, desde los balcones de la Casa de Gobierno, recomendó dar leña a los opositores. Enseguida, la barbarie fue respondida con la contrabarbarie. Grupos de peronistas recorrieron las calles quemando y destruyendo los locales de la oposición. Esa noche fueron prácticamente convertidos en escombros la Casa Radical, la Casa del Pueblo, sede del socialismo, el edificio del aristocrático Jockey Club y otros inmuebles. El régimen se endureció. Gran número de opositores fue a parar a la cárcel. También se hizo más rígido el control de los medios de difusión. Frente a la crisis, Perón ensayó un acercamiento con los Estados Unidos.
En julio de 1953 visitó el país Milton Eisenhower, hermano del que entonces era el presidente norteamericano. En agosto del mismo año se aprobó una ley de garantías a las inversiones extranjeras. Después, Perón firmaría un muy discutido contrato de explotación petrolera con la compañía norteamericana California. La Unión Cívica Radical era la principal fuerza opositora. Desde el Congreso atacó la aproximación a los Estados Unidos, criticó los recortes a las libertades individuales y fustigó lo que consideraba el excesivo poder personal de Perón. Imprevistamente, en noviembre de 1954, se abrió un nuevo frente de conflicto. Perón criticó severamente la acción de algunos sacerdotes y de miembros de la Acción Católica, a los que acusó de conspirar contra su gobierno. El peronismo empezó a distanciarse de la Iglesia Católica, que había sido uno de sus principales sostenedores. En los primeros meses de 1955 la oposición fermentó. El 11 de junio, día de Corpus Christi, una gran multitud desfiló hacia la Catedral de Buenos Aires en desafío al gobierno. Era el primer acto masivo de oposición a Perón. 4 días después, el gobierno expulsó del país a 2 obispos, Manuel Tato y Ramón Novoa. Se acercaba un enfrentamiento mucho más cruel. El 16 de junio estalló una rebelión armada contra Perón. Las unidades del ejército comprometidas no llegaron a moverse. El foco principal de la sublevación fue entonces la Marina de Guerra. Aviones navales, buscando matar a Perón, bombardearon la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Muchos peronistas que acudieron a la plaza fueron alcanzados por la metralla. Hubo más de 200 muertos y gran cantidad de heridos. Perón se refugió en los sótanos del Ministerio de Ejército. Finalmente los aviones huyeron rumbo a Montevideo y los otros rebeldes que estaban atrincherados en el Ministerio de Marina se rindieron. Por la noche, grupos de enfurecidos peronistas incendiaron varias iglesias del centro de Buenos Aires y causaron destrozos en otras, incluida la Curia Metropolitana. Perón, que comprendió los riesgos que corría, reorganizó su gabinete e hizo un llamado a la pacificación nacional. Incluso permitió que los políticos opositores usaran las radios oficiales,
algo que había estado prohibido en los últimos años. El discurso que más impresionó fue el del doctor Arturo Frondizi, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. La tensión se agravaba. Perón ofreció a sus partidarios presentar la renuncia. El 31 de agosto, la CGT y el Partido Peronista concentraron en la Plaza de Mayo a una muchedumbre que rechazó esa dimisión y ratificó la confianza en su jefe. Perón, sintiéndose fuerte otra vez, se dirigió en términos muy duros a la multitud. ¿Y cuándo uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos? Ya no quedaba lugar para la paz. El ciclo del eterno retorno en la historia argentina se reiteraba. En el horizonte estaban las sombras de 1930, de 1943. El 16 de septiembre de 1955 se escuchó otra vez el fragor de las armas. Se había producido un nuevo alzamiento militar contra Perón. Su foco principal estaba en la Escuela de Infantería de Córdoba y su jefe era el general Eduardo Lonardi. En Córdoba tuvieron lugar precisamente los primeros combates. Grupos civiles colaboraron con los revolucionarios. El 19 de septiembre, Perón presentó su renuncia, que al día siguiente fue aceptada por una junta de generales que se había hecho cargo del poder en Buenos Aires. Inmediatamente el ya expresidente se refugió en una cañonera paraguaya que se hallaba en el puerto. Los antiperonistas se volcaron a las calles y empezaron los desmanes contra los emblemas del régimen que se derrumbaba. La sede en pleno centro de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que había cometido abusos y represiones durante el periodo anterior, fue demolida a cañonazos por tanque del ejército. Finalmente, los jefes rebeldes, el general Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas, aclamados por sus partidarios, llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. Lonardi juró como presidente y Rojas como vicepresidente. La muchedumbre que los aclamó desde Plaza de Mayo no estaba formada ya por masas obreras, sino por la clase media, los estudiantes universitarios, las señoras del barrio norte. En pocos días más, Perón partiría rumbo a un exilio que iba a durar 17 años.